días. Vamos a empezar ahora con un tema, creo que decirlo mejor así sería más importante, ¿no? Es el tema básico, fundamental de la química y le llamamos el tema 1, ¿no? El cual es de nuevo materia. Realmente, muchachos, hablar de materia, hay mucha conjetura sobre ello, ¿no? Tantas cosas que se dicen sobre ello. De repente alguna vez escuchamos y nos dijeron a nosotros, materia viene a ser todo aquel, ¿no?, que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, tiene volumen. La verdad, no te equivocas, está bien. Pero sin embargo, hoy en día, a grosso modo se dice que la materia viene a ser todo lo que existe en el universo, ¿correcto? Pero sí, si bien es cierto, es todo lo que existe en el universo, la materia se manifiesta de dos maneras. Una primera forma se llama materia condensada y una segunda forma se llama materia dispersada. La materia condensada son lo que conocemos con el nombre de cuerpo. Y la materia dispersada es lo que tú conoces con el nombre de campo, más conocido por nosotros como energía, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. Pero seamos sensatos. Estudiamos a la materia condensada, estudiamos a los cuerpos, ¿está bien? Si bien es cierto, todo es materia, si tú agarras una unidad de ella, cualquiera, una silla, una regla, una pizarra, cualquiera de ellas se le llama cuerpo. Significa que el cuerpo me representa una unidad de materia. Si tú agarras el cuerpo y lo divides, forma la llamada partícula. Si tú agarras una partícula, lo divides, forma la llamada molécula. Agarras una molécula, lo divides, formas el llamado átomo. Si tú agarras un átomo y lo divides, forma las llamadas partículas subatómicas, ¿no? Como el protón, neutrón. Si agarras una partícula subatómica, lo divides, forma los llamados quarks. Los científicos manifiestan que va a seguir dividiéndose, pero hasta ahora la última división vienen a ser los quarks. En todo examen de admisión del Perú y el mundo, ¿también? Inclusive en las Olimpiadas, se basa bastante como última división a los quarks, ¿correcto? Sí. Pero eso no va a terminar, por supuesto, debe continuar. Como dijo Aristóteles, ¿no? La división de la materia es infinita. Pero bueno, empecemos tierra. Hablemos de la materia. La materia, le comentaba, se manifiesta a través de cuerpos y a través de energía, ¿no? También llamada campo, no te olvides. Pero, hay un pero acá. Si el cuerpo está puro, se le va a llamar sustancia. Y si el cuerpo no está puro, se le va a llamar mezcla. Significa, jóvenes, que nosotros, en primer lugar, no estudiamos a la energía, ¿no? La energía la estudian los físicos. Nosotros, los químicos, nos encargamos a hablar bastante de los cuerpos, ¿está bien? Ahora, ese cuerpo puede ser sustancia o ese cuerpo puede ser mezcla. La sustancia, jóvenes, se llama simple o puede ser compuesta. La mezcla puede ser homogénea o puede ser heterogénea. ¿Está bien? Heterogénea. Entonces, ¿qué podemos decir, muchachos? Simplemente decimos nosotros entonces de que, si bien es cierto, estudiamos la materia, pero más nos interesa los cuerpos. Pero como es normal hablar de un cuerpo, o puede ser puro o no puede ser puro. Si está puro se le llama sustancia, y si no está puro se le llama mezcla. Pero estudiamos caso a caso. Primero la sustancia, ¿no? Que es la materia pura, recuérdalo. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que en cualquier punto de esa sustancia, de ese cuerpo, de esa materia, ¿no es cierto?, las propiedades tienen que ser iguales, semejantes. Ahora, según la cantidad de elementos, puede ser simple o compuesta. ¿Cuándo será simple? Cuando está formada solo por un elemento. Por ejemplo, el cobre se simboliza en forma de Cu, plata a G, oro a U. Ah, cuidado. Si yo te pregunto el oxígeno, solo me dice, profe, no. En química tenemos que colocar tal como existe en la naturaleza. Por favor, anda tirando eso. ¿Está bien? En química colocamos tal como existe en la naturaleza. El oxígeno no existe en forma de O, sino en forma de O2. Si no, pregúntate, ¿qué respiramos nosotros? No respiramos O, respiramos el O2, ¿correcto? Sí. De igual manera, el hidrógeno existe en forma de H2. Recuerda que el ozono, ¿no? Lo que estoy diciendo de los rayos solares, es el ozono, es el O3. El fósforo sería el P4, así lo encontramos en la naturaleza, y el azul es el 18. ¿Está bien? Ya está. Jóvenes, cada uno de ellos es una sustancia simple. El cobre Cu, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero recuerda bien, en la parte inferior de los símbolos va el número de átomos. Por ejemplo, el cobre tiene solo un átomo, la plata solo un átomo, el oro solo un átomo, el ozono tiene 3 átomos. El hidrógeno 2, el oxígeno acá tiene 2 átomos. El ozono es el que tiene 3, el fósforo tiene 4 y el azufre tiene 8. También no te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? Eso me indica el número de átomos o atomicidad. Ahora, según la cantidad de átomos tiene un nombre. Por ejemplo, si solo tiene un átomo se llama monoatómico. Monoatómico. Para 2 átomos se llama diatómico. Ojo que para uno es monoatómico. Diatómico. Para 3 átomos se llama triatómico. ¿Ya?
4 átomos se llama tetratómico. 8 átomos se llama octatómico. ¿Bien? De esa manera hablamos sobre la llamada atomicidad, ¿correcto? Sí, no te debes olvidar. Entonces, cualquiera de ellas está formada solo por un elemento. Cuando está formada por 2 o más elementos se llama sustancia compuesta o compuesto, o si quieres compuesto químico, es lo mismo, ¿correcto? Sí. Por ejemplo, el agua, tú sabes que es el H2O. El amoníaco, no sé si recuerdas, es el NH3. Gas propano es el 3H8. La glucosa es C6, H12O6. La sacarosa es C12, H22O11. El alcohol etílico es C2H5OH. La urea es el N2H4CO. Bueno, en química no te van a decir, oye, ¿cuánto vale la atomicidad de la urea? Sin que te diga la fórmula, ¿no? En esta parte de materia te diga la fórmula, no te hagas problema. Estarás preocupando y dices, profe, pero yo cómo sabré la fórmula. No, escúchame. Te dan a dar dato la fórmula, ¿no? Entonces no te preocupes. Te van a dar dato de esta manera y te van a preguntar cuántos elementos tiene, cuántos átomos tiene, qué nombre lleva. Bueno, los elementos son los símbolos. Aquí hay 2 símbolos, serían 2 elementos. Igual a K2, igual a K2. Acá sería 3. Acá sería 3. Acá hay 3 por si acaso. Si yo te pregunto es decir 4, seguro, ¿no? Miren. Carbono es 1, hidrógeno es 1, oxígeno es otro más. Sería 3. Profe, la H está acá, pues, muchachos. Ya no te olvides. Ya no estás hablando de símbolos nada más. Son 3. Y la urea tiene 4. Nitrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno. Tiene 4. Cuando hablamos de átomos, número de átomos o atomicidad, jóvenes, por ejemplo, el agua tiene 3 átomos, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Amoníaco tiene 4, 1 de hidrógeno, 3 de hidrógeno. O sea, el número inferior me da el número de átomos. 3 aquí, 8 acá, súmalo me da 11. Acá súmalo sería 24, súmalo sería 45, súmalo sería 9. Ojo, 2 más 5 es 7, más 1 oxígeno 8, más 1 hidrógeno 9. Acá, sin embargo, solo tiene 8. El nombre de la sustancia compuesta es de acuerdo al número de elementos. Si el agua tiene 2, se le llama binario. El amoníaco tiene 2, se llama ternario. 2 elementos, perdón, se llama binario también. ¿Ya? Binario. Se llama binario. Vamos a colocar así nomás mejor, a ver. Binario, binario. 3 elementos se llama ternario. Ojo, ternario. 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 4 elementos se llama cuaternario. ¿Ya? Entonces, para no confundirnos, una sustancia simple se nombra de acuerdo al número de átomos. Una sustancia compuesta se nombra de acuerdo al número de elementos, número y símbolos, ¿está bien? Ahora, chicos, una cosa es una sustancia. La sustancia, recuerda, es una materia pura. Y otra cosa es una mezcla. Una mezcla ya no es una sustancia pura, es una sustancia impura. No, pues ni siquiera sustancia, es una materia impura, se le llama. ¿Por qué, profesor? Porque acá tiene que haber presencia de 2 o más sustancias, ¿no? Y cada sustancia conserva sus propiedades. Eso es una mezcla, ¿está bien? En una mezcla tú puedes colocar en proporciones variables, ¿no? Me da la gana de colocar 100 gramos de agua con 5 gramos de alcohol, 80 gramos de agua con 20 gramos de alcohol, o sea, es una proporción variable, recuerda, ¿está bien? Ahora, la mezcla puede ser heterogénea y homogénea. Seguramente la profe, pero si el agua y el aceite no se mezclan, claro. En nuestro léxico normal, decimos, el agua y el aceite no se mezclan, pero sí se mezclan. Solo que su mezcla de ellas se llama heterogénea. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una heterogénea y una homogénea? Fácil. En una heterogénea se ve los componentes. En una homogénea no se ven los componentes. Por ejemplo, yo le agrego aceite al agua y pregunto, ¿veo la diferencia o no? Claro. Puedo decir, acá está el aceite. Y puedo decir, acá está el agua, ¿sí o no, chicos? Sí se ve la diferencia. ¿Saben? Justamente eso se le llama mezcla heterogénea, recuérdalo. En cambio, una mezcla homogénea no se usan los componentes. Tú le agregas, por ejemplo, sal al agua, no forma la llamada salmuera, pero no se nota la diferencia. Simplemente dirás, por ahí está el agua y por ahí está la sal, por ejemplo, NaCl. Esos jóvenes se llama mezcla homogénea, formada por una sola fase, también llamada soluciones. En cambio, la mezcla heterogénea está formada por 2 o más fases. ¿Está bien? Ejemplo de mezcla heterogénea, como te decía, ¿no? Agua con aceite. Bueno, acá está el agua y el aceite, por si acaso. Profe, ¿puedo colocar agua con arena? Claro, agua con arena. Puedo colocar agua y arena. ¿Está? Pero aparte de ello, por ejemplo, hay algunas mezclas heterogéneas que quiero que te acuerdes, ¿no? Que también se llama coloides, ¿no? Solo que ese tema lo vemos más adelante, Pero no vamos adelantando, a ver. Por ejemplo, la gelatina, por si acaso, para tu información, la gelatina es una mezcla heterogénea. Por ejemplo, la mayonesa. Por ejemplo, la pintura. Por ejemplo, la leche. ¿Ya? Son mezclas heterogéneas. Por ejemplo, el humo. Es una mezcla heterogénea. Por ejemplo, jóvenes, si vamos a hablar de repente, había otros casos que conocemos bastante, la tinta del bolígrafo, ¿no? La pintura, y lo colocamos, tinta del bolígrafo.
tinta del bolígrafo, ¿está bien? Bolígrafo. La esmeralda, el rubí, ¿ya? Son justamente mezclas heterogéneas, no te vayas a olvidar, ¿ya? También podemos hablar de la gasolina, por ejemplo, es una mezcla heterogénea. En cambio, una mezcla homogénea es cuando forma una sola fase, pareciese que fuese una sola sustancia nada más, ¿no? Entonces, tenemos, a ver, ejemplos prácticos de las mezclas homogéneas, por ejemplo, el agua del caño, ¿no? Le llamamos el agua dura. El agua dura. Así como ya tenemos el acero, tenemos el bronce, ¿no? El agua oxigenada, algo que nos interesa bastante, ¿no? Es por si acaso más efectivo que con el agua con el cloro que están hablando ahí, ¿no? Cuidado, el agua oxigenada es más efectivo, ¿no? El agua oxigenada. ¿Vale? Podemos hablar, por ejemplo, también del latón, de la amalgama. ¿Vale? La amalgama es una mezcla homogénea también. Podemos hablar del aire, a ver, algo que nos interesa bastante a nosotros. ¿Ya? Entonces, tienes que diferenciar. Una cosa es mezcla heterogénea, otra cosa es mezcla homogénea. Recuérdalo, por favor. ¿Está bien? ¿Ya? En una mezcla heterogénea se observan los componentes. En una mezcla homogénea no se observan los componentes. Te comento. Tú dirás, pero profe, en una gelatina no observo los componentes. Claro, sino que hay equipos especiales que se ven los componentes. En cambio, en una solución o mezcla homogénea no se ve por ningún motivo, ¿no?, los componentes. Eso así diferencia a los científicos, ¿no? Por eso, mezcla heterogénea que de alguna manera se puede observar los componentes. Mezcla homogénea de ninguna manera se puede observar los componentes. Solo el hombre supone que está presente ahí, ¿correcto? ¿Sí? Justamente eso se llama mezcla. Ahora, tiene que diferenciar. Una cosa es una mezcla, otra cosa es una combinación. En una combinación, chicos, se genera nueva sustancia, ¿no? Por ejemplo, tú decías, ¿no? Oye, me voy a la tienda Ripley, la tienda Saga, ¿no? Me voy a Metro, y hay una oferta que dice, paga, hay 2 por 1, ¿no? O paga simplemente el más caro, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, no? Tú dices, voy a combinar, a ver, esta camisa con este pantalón, por decirlo, ¿cierto? Entonces no se dice voy a combinar, ¿no? Así decían los chilenos, por ejemplo, cuando llegó primero Saga al Perú, ¿no? Pero caramba, no, gracias de repente a los científicos, como se dice, los físicos, ¿no?, de acá en el Perú, a los químicos acá en el Perú, que justamente vieron bastante hincapié, ¿no? Y luego ya, no se culturizaron, como se dice, ¿no es cierto? Chicos, una combinación no es como una mezcla, ten bastante cuidado. Si tú vas a decir, oye, mi pantalón combina con mi camisa, está mal. Al menos digo, bueno, oye, quiera, ¿no? Hace juego, ¿no es cierto? Pero no puedes decir tú combina, ¿no? Entonces, si, profe, si quiero llamarle, ¿cómo lo puedo decir? Mezcla. Pero tú vas a decir feo, ¿no? Oye, mezcla en la camisa con el pantalón, te vas a sentir mal, ¿no es cierto? Entonces, pero no le llames combina, ¿ya? Llámale simplemente hace juego, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? De bastante cuidado. ¿Por qué, profesor? Porque combinación significa generar algo nuevo. Por eso se le llama fenómeno químico a él, ¿está bien? Se le llama fenómeno químico. Proceso por el cual, ¿no?, sustancias originales cambian en su forma de ser para crear algo nuevo. Te pregunto, ¿qué pasa si tienes un pedazo de fierro, ¿no? Lo dejas encima de una mesa? ¿Qué ocurre al cabo de algunas semanas? Bueno, ni siquiera semanas, sino meses o de repente años. Dime, ¿se forma una capa rugosa llamada óxido o no? Debido a la presencia del oxígeno. Significa que el hierro en contacto con el oxígeno forma el llamado óxido, ¿correcto? ¿Sí? Y si va a formar el llamado óxido, muchachos, es que es simplemente una combinación, ¿no? Va a formar por acá el Fe2O3. Eso, jóvenes, se llama combinación. Significa haber creado, formado nuevas sustancias, jóvenes. Eso se llama combinación, no te olvides, por favor. Es un fenómeno químico, también se llama fenómeno químico, que se lleva a cabo por reacciones químicas. Significa que cualquier reacción química es una combinación. No te vayas a olvidar. Por ejemplo, jóvenes, la combustión, ¿no?, también es un fenómeno químico, también es una combinación, ¿no? Tú agarras un pedazo de papel, lo prendes, se quema, ¿no?, sale bastante humo y al final quedan las cenizas, ¿no? Yo te pregunto, inicialmente era papel, ¿sí o no? Al final sigue siendo papel. Tú sabes que no es ceniza, es diferente, es carbono, yin, etcétera, ¿correcto? ¿Sí? Por tal motivo, muchachos, hablar de una combustión significa crear, formar nuevas sustancias, ¿de acuerdo? ¿Sí? La combustión, por ejemplo, jóvenes, la llamada fermentación. Te has escuchado hablar de la fermentación, ¿no? Sobre todo en esas fiestas tradicionales, ¿no?, que prepara la chicha, por ejemplo, ¿no? La chicha de jora, bueno, etcétera, ¿no? La fermentación. También podemos hablar de repente de la llamada fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿correcto? ¿Sí? Podemos hablar también de repente, muchachos,
de la llamada neutralización, ¿no? Cuando estás mal del estómago, te tomas un laxante, ocurre la llamada neutralización, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? Te pones a chelear ahí, hasta el día siguiente estás medio zombie, ¿no es cierto? Te duele el estómago, ¿qué pasó? Tiene mucha acidez, ¿qué tiene que agregarle? Un laxante, o sea, una base, un hidróxido para que lo neutralice. Esa es la neutralización, ¿correcto? ¿Sí? Podemos hablar de la llamada fotólisis, ¿no? La llamada fotólisis es cualquier reacción química, fotólisis. Cualquier reacción química, muchachos, ¿no? En presencia de la luz solar, nada más. Eso se llama fotólisis. Por ejemplo, la llamada electrólisis, ¿no? Electrólisis, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, eso también es un fenómeno químico, es una combinación porque hay reacción debido a la corriente eléctrica, ¿está bien? Eso, jóvenes, se llama fenómeno químico, eso se llama combinación. Ahora, una cosa es una combinación y otra cosa viene a ser un fenómeno físico. Una cosa es un fenómeno químico, otra cosa es un fenómeno físico. En un fenómeno químico se crean nuevas sustancias, en un fenómeno físico no, se conservan las sustancias, ¿está bien? Por ejemplo, tienes un cubo de hielo, ¿no? Si lo dejas en la intemperie, ¿qué es lo que ocurre? Se derrite, ¿sí o no, muchachos? Y el derretimiento genera agua en estado líquido, ¿sí o no? Pregunto, ¿el hielo qué cosa es? ¿No es agua en estado sólido? Se funde y genera agua en estado líquido, ¿está bien o no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la descongelación del hielo viene a ser un fenómeno físico. Así como ya podemos mencionar muchas cosas más. Tú tienes una regla, lo rompes, es un fenómeno físico. ¿Por qué? ¿Has creado algo nuevo? ¿Has creado un borrador, un lapicero? No, sigue siendo dos pedazos de regla, ¿sí o no, jóvenes? Podemos hablar de repente, muchachos, de la llamada dilatación, que viene a ser ensanchamiento de un metal, ¿no? Debido al calor, nada más, ¿no es cierto? Y sigue siendo la misma materia. Podemos hablar de las aleaciones, que son mezclas, ¿no? Podemos hablar de la compresión. Podemos hablar de un cambio de estado. Cualquier cambio de estado físico, jóvenes, es un fenómeno físico. ¿Está bien? Que luego lo vamos a ver por ahí, ¿está bien? Podemos hablar de repente, muchachos, de la expansión. Expansión. Podemos hablar, jóvenes, de repente, ya hemos dicho descongelación, ¿no es cierto? Podemos hablar de repente, muchachos, de la licuación también, por ejemplo, ¿no? Licuación de los gases, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de una compresión, así se ha colocado, la expansión también se ha colocado, ¿no es cierto? Podemos hablar de una sublimación, entonces, ¿no? Y es un cambio de estado. ¿Ya? Chicos, también podemos hablar de repente, jóvenes, expansión, sublimación. Podemos hablar de repente de la destilación, ¿no? Separar los líquidos, ¿no? Esa es la destilación. ¿Ya? Pues de esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser un fenómeno físico, recuérdalo, ¿no? Diferencia de fenómeno químico. Ahora, otra cosa es fenómeno alotrópico. Fenómeno alotrópico se presenta en forma natural en ciertos elementos químicos que en la naturaleza se encuentran mediante dos o más formas diferentes. Por ejemplo, el oxígeno. ¿Qué respiramos nosotros? O2. ¿Qué nos protege de los rayos solares, como decimos por costumbre? El O3, el ozono, son los jóvenes. Pero tú te puedes dar cuenta que el oxígeno en la naturaleza lo encontramos de dos formas, en forma de O2 y en forma de O3. ¿Qué significa eso, profesor? Que el oxígeno se encuentra en la naturaleza mediante dos formas diferentes. Esos jóvenes se llama alotropía. Esos jóvenes se llama fenómeno alotrópico. Seguramente has escuchado del carbono. Hay la palabra grafito, ¿no? Que está en la línea de un lápiz. Diamante, que se emplea para cortar vidrios y todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso viene a ser justamente fenómeno alotrópico. ¿También? Otros elementos que tienen fenómeno alotrópico, por ejemplo, tenemos el azufre, por ejemplo, tenemos el fósforo, ¿está bien? Tenemos, por ejemplo, el hierro, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el estaño, ¿ya? Son elementos que tienen justamente fenómeno alotrópico, no te vayas a olvidar. Pero sobre la pregunta, ¿el agua puede tener fenómeno alotrópico? Yo te pregunto, ¿el agua es una sustancia simple? ¿El agua es un elemento? Tú sabes que no, el agua no puede tener alotropía. Para que tenga alotropía debe ser elemento químico, recuerda, según la tabla periódica, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que te digo, ¿no? El silicio, el antimonio, son elementos químicos, recuerda, ¿está bien? ¿Ya? Por si acaso. Propiedad de la materia. Antiguamente hablamos de propiedades generales, propiedades particulares, ya no, muchachos, ya no se habla de eso. Ahora se habla de propiedades intensivas y propiedades extensivas. Diferencia. La diferencia lo da la masa. Una propiedad intensiva es aquel que tenga, o no va a depender, mejor dicho, de la masa, no va a depender de la masa. En cambio, una propiedad extensiva sí depende de la masa. ¿Está bien? ¿Ya? Inclusive, las propiedades intensivas no son aditivas, no se pueden sumar. La extensiva sí se va a sumar. Por ejemplo, hagamos el caso sencillo, ¿no? Supongamos una amiguita, una delgadita, una linda delgadita infinita, tiene una masa de 30 kilogramos, ¿no? Si tú por A o B, por ejemplo, le colocas un termómetro, la temperatura de ella, temperatura corporal de ella, va a marcar 37 grados Celsius, ¿sí, no, muchachos? ¿Está bien? Correcto, 37 grados Celsius.
¿De acuerdo? ¿Ya? La flaquita tiene una temperatura corporal interna de 37 grados Celsius. Pero ¿qué pasa si tiene otra amiga que es una bodoque, una gordita, ¿no? Una gordaza realmente, ¿no? 150 kilogramos. ¿Está bien? Pregunto yo. Si le colocas el termómetro, ¿qué temperatura crees que marque? ¿No? Profe, va a marcar, si esta tiene 37, ya va a marcar 100. O sea que si tuviera 100 grados estaría fundida, ¿sí o no, jóvenes? ¿Ya? Entonces, la gordita y la flaquita, ¿no? La gordita y la flaquita van a tener la misma temperatura, 37 grados Celsius. ¿Está bien? ¿Qué me hace pensar eso? Que la temperatura no depende de la masa. Profe, ¿y cómo sé que no depende de la masa? Si la masa cambia y la temperatura no varía, eso se llama propiedad intensiva. Por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí en Lima decimos, ¿no? El punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius, ¿correcto? ¿Sí? Para poquita agua, bastante agua, para que hierve el agua, siempre debe ser 100 grados Celsius. Si es bastante agua, demorará más de lo que es poquita agua. Es la diferencia, ¿está bien o no? ¿Ya? Entonces, la temperatura es una propiedad, recuérdalo, intensiva, no depende de la masa. ¿Está bien? Podemos hablar, por ejemplo, de la llamada densidad del agua, ¿no? Por ejemplo, la densidad en general, ¿no? La densidad del agua vale 1. Para poquita agua, bastante agua vale 1, ¿no? 1 gramo sobre mililitro, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, la densidad es una propiedad intensiva, ¿ya? Podemos hablar, jóvenes, de repente de la presión. Podemos hablar de repente, muchachos, del color. Podemos hablar de repente de la viscosidad, ¿no? No depende de la masa, ¿no? Cuando tú derramas líquido es demasiado espeso, le llamas viscoso, ¿sí o no, jóvenes? ¿No? Bueno, realmente hay un sinnúmero de ejemplos sobre la propiedad intensiva, cualquiera que no depende de la masa. Maleabilidad, por ejemplo, significa formar láminas, no depende de la masa. Maleabilidad, ¿correcto? ¿Sí? Maleabilidad, no depende de la masa. Ductilidad, no depende de la masa, o también llamado ductibilidad, ¿correcto? ¿Sí? No depende de la masa. Conclusión, las propiedades que no dependen de la masa se llama intensiva, ¿está bien? ¿No? Entonces ellos no van a depender de la masa, no se pueden sumar. Claro, tú dirías, profe, ¿y cómo demuestro que no se puede sumar? Fácil, pues. Para, por ejemplo, esta gordita, para llegar a esta gordita, esto hay que sumar ¿cuánto? 5 veces en los jóvenes. ¿No? De 30 kilogramos, 150 kilogramos, hay que sumarle 5 veces en los jóvenes. A ver, sumarle 5 veces la temperatura, ¿cuánto marcaría? ¿No? Entonces marcaría como 180 y tantos, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces 185 tiene, ¿no? Imagínate, ¿no? Por eso, una propiedad intensiva no se suma, no son aditivas. En cambio, la extensiva sí. Ejemplo, un cubo, a ver, muy grande y un cubo muy pequeño. Él tiene 16 metros cúbicos, él tiene 1 metro cúbico de tamaño, de volumen. Volumen es el tamaño, no te olvides. Entonces, cuando el cubo es más grande, su masa va a ser mayor. Cuando el cubo es más pequeño, o cuando el cuerpo va a ser más pequeño, menor también, porque tamaño es volumen, recuérdalo. ¿Qué me demuestra eso? Que el volumen depende de la masa, ¿está bien? Por ejemplo, jóvenes, aparte de ello podemos hablar del área. Depende de la masa. Podemos hablar de la longitud. Depende de la masa. Podemos hablar de la misma masa, por si acaso. Podemos hablar de la fuerza. Podemos hablar de inercia. ¿Eh? Podemos hablar de repente algo que nos interesa bastante es el número de mol. ¿Ya? El número de mol. Que lo vamos a ver en química bastante, ¿no? Son propiedades extensivas. Conclusión. ¿Cuándo se llama intensiva? Cuando no depende de la masa. ¿Cuándo se llama extensiva? Cuando sí depende de la masa. ¿Correcto? ¿Ya? Sobre la velocidad de la materia. Normalmente hablamos solo de 3 estados. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Está bien? Pero hay más estados. Plasmático, estado condensador de Bose-Einstein, el fermiónico. Hay más estados. Son 6 estados en total. Claro, normalmente hablamos solo de 3. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Está bien? Diferencia. Para diferenciar un sólido, un líquido de un gas, tiene que ver bastante las moléculas, la atracción, la unión, ¿no? Por ejemplo, en el estado sólido, jóvenes, predomina bastante la fuerza de cohesión. Son mayores a la repulsión, para que tengan juntas. En cambio, en el estado gaseoso predomina la repulsión. ¿Por qué? Porque en el estado gaseoso las moléculas están más separadas, son los muchachos. ¿Está bien? En cambio, en el estado líquido se puede decir que es intermedio, aproximadamente son iguales. ¿Está bien? No te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? Jóvenes. Sobre la forma en la figura geométrica que tú lo ves, ¿no? La forma de un suelo tiene que ser definida, ¿sí, muchachos? Tiene que ser definida. La forma de un líquido es variable. Tú puedes colocar agua en este recipiente y luego tienes un recipiente vacío de esta manera, tú le agregas y tiene la forma, ¿sí, no, jóvenes? Por lo tanto, la forma tiene que ser variable. Variable. La forma de un gas, muchachos, también es variable. Imagínate un globo de esta manera que tú lo jalaste y se deformó, ¿sí o no? La forma también tiene que ser variable. ¿Está bien? De esa manera, mira, ¿está bien? Sobre el volumen. El volumen de un sólido, jóvenes, es definido. ¿Eh? El volumen de un líquido es también definido.
Tú puedes decir, profesor, pero el volumen de un líquido es variable, ¿no? Qué bueno fuera si fuera variable, ¿no? Qué bueno sería si fuese variable, ¿no? Compras un litro de Inca Kola, lo llevas a un cilindro vacío, lo viertes, es que se transforme en un litro de Inca Kola. ¿Tú crees que sea cierto eso? No, pero imposible por eso. El volumen tiene que ser definido. Si él es un litro, será siendo un litro acá o en donde sea. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces el volumen es definido. En cambio, acá su volumen sí es variable. ¿Ya? Imagínate, caramba, tenías en tu estomaguito un poquito de gas, ¿no es cierto? Y sin querer liberaste un poquito, suficiente un poquito para fixar todo el aula, ¿sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Eso fue suficiente, muchachos, para demostrar que el volumen de un gas realmente es variable, no podemos olvidar. ¿Ya? El volumen de un gas es variable, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? El estado plasmático, sin embargo, está formado por gases ionizantes. ¿Eh? Gases ionizantes, muchachos. ¿Ya? Porque se encuentran en las bajísimas temperaturas, mayores a 20.000 grados Celsius. ¿Ya? Es justamente el estado más abundante del universo, ¿no? Porque comparando el universo con la Tierra es una nada, ¿sí o no, jóvenes? ¿Eh? Y en el universo abunda bastante lo que es gases ionizantes, zonas plasmáticas, ¿no? Las estrellas, por ejemplo, a su alrededor, ¿no es cierto?, son zonas plasmáticas, ¿no? Entonces, comparando, tú sabes que hay millones de estrellas, comparando nuestro querido estrella del Sol nada más con la Tierra, entonces es que es mucho más grande el Sol, ¿no es cierto? Entonces, recuerda que el estado plasmático se refiere a zonas altamente ionizadas a elevadas temperaturas, ¿correcto? Te comentaba, en el espacio de los cometas, en la estrella, ¿no es cierto? En la Tierra, rara vez. Una erupción volcánica, una explosión nuclear. Algunos dicen que en el centro de la Tierra también hay zona plasmática. Bueno, son conjeturas porque nunca se ha llegado, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por lo demás. Te comento. El constante de Bose-Einstein y el estado fermiónico son dos estados paralelos, parecidos, pero solamente que emplean diferentes tipos de partículas. Pero el objetivo de ella, muchachos, es realmente el desarrollo de tecnología, sobre todo en computadoras, sobre todo cuánticas, ¿no? Si ahora, por ejemplo, una computadora más sofisticada, ¿qué te digo, no? Por decir, exagerando, ¿no? Su velocidad es 30 metros por segundo, por decirlo, ¿no? Porque se mide en bytes, ¿no es cierto? O en bits, como lo llames, ¿no? Entonces, muchachos, una computadora cuántica empleando ese sistema va a ser, ¿qué te digo? 1000 veces más, 10.000 veces más rápido, ¿no? Es como si dijera, lo mira, ya está prendido, ya, ¿no es cierto? ¿Está bien? Le pides un programa y ya se abrió solito, ¿no es cierto? ¿Está bien? Tú con el pensamiento no macro lo estás abriendo, ¿no? Entonces justamente se está desarrollando bastante sobre ello. Tanto el de Bose-Einstein como el fermiónico son algo parecidos, pero diferentes en el sentido que emplean justamente, muchachos, diferentes tipos de partículas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, el estado fermiónico más se va a emplear para superconductores, ¿no? Ojalá, caramba, Dios quiera que se desarrolle bastante todo eso, ¿no? Porque los superconductores, muchachos, hacen de que, ¿no? La conductividad eléctrica, por ejemplo, por citarte a ver de la casa, ¿no? La conductividad eléctrica sea mucho más con estos tipos de materiales, ¿no? Justamente en química, en UNI al menos, hacemos ese desarrollo sobre lo que es la nanotecnología. Eso es lo que está innovando bastante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya no te das olvidar, ¿ya? También se emplea para el campo médico, pero en la medicina se ha estancado demasiado, no han desarrollado mucho, ¿ya? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Sobre el cambio de estado, a ver, veamos. Tú sabes muy bien que se puede cambiar de sólido, líquido y gas, ¿está bien? Se puede cambiar. Cuando un sólido pasa al estado líquido se llama la fusión. Se llama la fusión. Cuando un líquido pasa al estado gaseoso se llama la vaporización. Ojo, su nombre es la vaporización, ¿está bien? Ya está. Caso contrario, de líquido a sólido se llama solidificación. Solidificación, ¿está bien? Y de gaseoso a líquido se llama licuación. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser el sólido, líquido y gas. Ahora, hay sólidos como por ejemplo el hielo seco, el CO2 en estado sólido, el hielo seco que conserva los helados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También se tiene presente en las carnicerías, ¿no? Entonces, ese hielo seco, por ejemplo, jóvenes, pasa directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Eso se llama la sublimación. Ahí se llama la sublimación. ¿Está bien? La sublimación, ¿no? El caso inverso, ¿no? Como por ejemplo las nubes pasan por una zona fría y final escarcha. Antiguamente le llamaron sublimación inversa, no. Ahora se llama ya la deposición. La deposición. Por ejemplo, en todo concurso internacional de química, que son las Olimpiadas, deposítame con un poquito acá. Emplean bastante estos términos, ¿no? No es de pensar que es nuevo, ¿eh? Hace como 20 años se emplea eso, ¿ya? Se está cambiando bastante la ciencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? En el examen de admisión del Perú también se emplea la palabra deposición, ¿ya? Y la última, jóvenes, que decía Albert Einstein, ¿no? Yo tengo un cuerpo material, puedo transformar en energía, pero la energía generada es demasiado, ¿no? Justamente se llama conversión más energía, la ecuación de Einstein, ¿no? Tienes un cuerpo material,
cierta parte se transforma en energía y otra parte queda como masa. Pero para eso se aplica la ecuación, recuérdalo, una ecuación famosísima denominada E igual M por C elevado al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Que también hay ejercicios sobre eso, por supuesto, ¿no? Pero recuerda algo, si la masa se mide en gramos, ¿está bien? ¿Ya? Si la masa se mide en gramos, la velocidad debe ser igual a 3 por 10 a la 10. Te digo esa forma práctica para que los problemas lo hagan más rápido. Y la energía te va a salir en ergio. ¿Está bien? Pero si la masa te sale en kilogramos, la velocidad va a ser igual a 3 por 10 a la 8. ¿Está bien? Y la energía te sale en joule. ¿Ya? Dependiendo bastante de los problemas, ¿no? En kilogramos te va a salir en joule y en gramos te va a salir en ergio, ¿correcto? ¿Sí? De esta manera aplicamos la parte teórica sobre lo que viene a ser materia. Chicos, es importante, es básico, fundamental. Por favor, a veces puedas el video, porque es importante, muchachos. Nosotros a veces cometemos esos errores, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, joven, ¿no? 20 minutos nomás tienes, ¿eh? 20. Ya. A ver, chicos, bueno. Vamos a hablar rápidamente sobre los problemas de materia, ¿ya? En primer lugar tenemos en el problema número 1 C2 y NH5OH. ¿Está bien? Ya está. Bueno, chicos, seamos prácticos, mira. A mí me dice, se caracteriza por ser. Recuerda que en todo compuesto químico se nombra de acuerdo al número de elementos, ¿está bien? Si te das cuenta que hay 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Si son 3 elementos, a él se le llama simplemente ternario. Ojo, escúchame, ternario, nada más. ¿Está bien? Ya está. ¿Ya? ¿Cuál era la clave en 1? Ternario sería, ¿cuál sería la D de dado o no? Sale la D de dado, ¿está bien? Ya está, vamos. Vamos, chicos, vamos. Pregunta número 2. A ver. Pregunta número 2. A ver, la 2 me dice, vamos. Indicar la alternativa correcta. ¿Cuál de esas es verdadera? Vamos por parte, vamos. Primero, ¿el hielo seco es una mezcla homogénea? No, el hielo seco es un compuesto químico. Recuerda que es el CO2 en estado sólido. ¿Está bien? La A sería falso. Ahora, vamos con la B. La B me dice, ¿el diamante es una sustancia compuesta? No, el diamante es carbono puro, recuerda. Es una forma alotrópica del carbono. Sería falso. C. La C me dice, ¿grafito elemento? Sí, porque el grafito y el diamante son las formas alotrópicas del carbono. Palabras, tanto el diamante como el grafito son carbono, son sustancias simples. Por eso la C sería falso. Perdón, verdadero, ¿no? Porque me dijo ahí, grafito elemento verdadero. De ozono sería, dice, ozono, mezcla, mentira, es una sustancia simple. Y la E, cuando me dice a mí, en la E de enano me dice sodio símbolo SD, no, y se nega, falso. ¿Cuál es la clave? La C. Y en la número 2 sale la C de caso. Vamos, chicos, vamos. Pregunta número 3. ¿Ya? A ver, la 3 me dice. Señalar me dice, señalar en este caso, en la número 3 me dice señalar cantidad de sustancias simples y compuestas respectivamente. Vamos a colocar acá las simples y vamos a colocar acá las compuestas. ¿Quiénes son? A ver, las simples. El agua es compuesto. ¿Vale? H2O. Agua. Ya voy a colocar mejor en fórmula, ¿ya? Plata y símbolo, magnesio y símbolo son sustancias simples. Magnesio, plata y magnesio. ¿Qué más? El hielo seco, ya te dije, es un compuesto químico, CO2, en estado sólido, ¿sí o no, joven? Ya está, ¿qué más? Calvivescao, mercurio es Hg, ¿está bien? ¿Qué más? Elementos, sustancias simples. Amoníaco es NH3, sustancias compuestas, ya está. Bueno, luego viene, jóvenes, el atón y el formol que vienen a hacer mezclas. Solo me pidieron a mí cuántas son simples, cuántas son compuestas, ¿sí o no? Vamos al orden, a ver, simple y compuesta. ¿Cuántas son simples? Sería 1, 2, 3, compuesta sería 1, 2, 3, 4, sería 3 y 4. ¿Cuál es la clave, chicos? Vamos a poner la clave. 3 y 4 sería la B de bella. Sale la B de bella, ¿está bien? Ya está. Vamos, chicos, vamos. Pregunta número 4, vamos. Pregunta número 4, ¿correcto? ¿Sí? A ver, vamos con la número 4, chicos. A ver, la 4 me dice. Indicar una sustancia heptatómica y ternaria. Heptatómica, 7 átomos. Ternaria, 3 elementos. Por ejemplo, la primera, la A sería correcto. Es el H3BO3. 3 símbolos. Hidrógeno, boro, oxígeno, 7 átomos. 3 más 3 sí más 1, 7. Verdadero sería la A. La B. La B tiene 2, 5, 7, 9 átomos. Falso. La C
La C, a ver, la C también sería correcta, mira, sería MgOH 3 veces. MgOH 3 veces. 3 hidrógenos, 3 oxígenos y un magnesio, 7 átomos y 3 símbolos, 3 elementos. También sería la C. Tanto la A como la C son verdaderos. A ver, vamos con la D. La D sería falso, solo tiene 2 símbolos. La clave sería por eso la E de nano. Sale la E de nano. En el número 4 sale la E de nano, ¿vale? Ya está, chicos, vamos. Pregunta número 5, vamos. Pregunta número 5. A ver. ¿Qué me dice la 5, chicos? Vamos. La 5 me dice. A ver. Vamos a colocarle por acá, ya, mira. La 5 me dice. Vamos a colocarle por acá. La 5 me dice. El MgN3X. El MgN3X, ¿está bien? ¿Qué más me dijo? A ver. Que tiene atomicidad 9. Ojo significa número de átomos igual a 9. ¿Vale? Bueno, ya está. Pero ¿qué me piden aquí en la número 5? Me piden para el C3X, H6X, O6. ¿Está bien? Bueno, ya está. ¿Correcto? ¿Sí? Chicos, solamente es cuestión de hallar cuánto vale X nada más. ¿Está bien? Míralo. Dice por acá. 1 para el magnesio más. Ojo, el X que saca afecta a ambos. 3 para ella, 1 para ella sería 4. 4 por X sería 4X. Eso igual aquí a 9. Igual a 9. ¿Cuánto vale X? 2. Ya está. Chicos, sé que vale 2. Reemplázala acá. Sé que vale 2 sería C6. El que vale 2 por 6 sería 12. O sea, ojo, 2 por 3, 6. 2 por 6, 12. Porque X vale 2. Ya está. Cuando vale la atomicidad, súmalo. 6 más 12 más 6. Será unos 24, muchachos. ¿Está bien? Ojo, solamente me sale 24, no te vayas a olvidar, ¿está bien? ¿Cuál es la clave en la número 5? A ver, sale 24. Clave en la número 5 sería la D de dado, ¿está bien? La D de dado. Y está, vamos chicos. Pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Correcto, sí? Ya está. Pregunta número 6. A ver, la 6 me dice, chicos, vamos. La 6 me dice. ¿Cuál de los siguientes proporciones representa a una solución? Ojo, recuerda que la solución significa mezcla homogénea, ¿está bien? Ojo, mezcla homogénea. La 6 me dice, el agua potable es una mezcla homogénea, ¿verdad? 2. La 6, 2. Engrudo no, engrudo es una mezcla heterogénea, recuerda que tiene partículas sólidas, sería falso. 3. La 3 me dice formol es una mezcla homogénea, verdadero. Ojo, formol que se emplea para coagular las proteínas, conservar los cuerpos anatómicos. Una persona fallece, echan formol, es una mezcla homogénea, recuerdo. El agua destilada es agua pura. Agua destilada es como llamarle agua solita. Agua pura o agua solita o agua destilada es lo mismo, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. Bajo esta premisa sería 1 y 3. ¿Cuál representa que una solución sería 1 y 3? La clave cuál es? Sería la D de dado. Sale la D de dado, ¿correcto? Sí, ya está. Como chicos, vamos. Pregunta número 7, jóvenes. Pregunta número 7. Ya está. Pregunta número 7. En la 7 me dice, señalar los distintos cambios, pasos, cambios de estado, dice que se indican. Mira, en primer lugar el X está ligado de líquido a gaseoso. ¿Está bien? De líquido a gaseoso. ¿No? De líquido acá se llama, jóvenes, se llama, ¿no? Vaporización. Eso se llama vaporización. Ojo, vaporización. ¿Está bien o no? La segunda es de gaseoso a sólido. Ojo, de gas a sólido. Y de gas a sólido se llama deposición. Antiguamente llamado, muchachos, llamada sublimación inversa. ¿Correcto? Antiguamente llamada sublimación inversa. Entonces, bajo esa premisa, ¿cuál sería la clave? ¿Sería o no la C de cachimbo? ¿Sí? Sale la C de casa, la C de cachimbo, ¿correcto? ¿Sí? Ya lo puedes emplear también. Ya está, vamos. Pregunta número 8. Chicos, pregunta número 8, vamos. ¿Qué me dijo la 8? A ver. La 8 me dice, los se caracterizan por tener volumen definido pero forma. Cuando a mí me dice volumen definido pero forma, se supone que debe ser variable, ¿no? Porque no te da volumen definido pero forma definido. No, pues no es cierto. Debe ser volumen definido pero forma variable. El único estado de la materia, según las alternativas que tiene volumen definido pero forma variable, son los líquidos, ¿sí o no? Recuerda que los líquidos tienen
volumen definido por forma variable, es decir, líquido, líquido y variable. ¿Cuál es la clave? Enano sale, y la 8 por eso sale enano. ¿Está bien? Sale enano por eso, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. Pregunta número 9, chicos, vamos. Pregunta número 9. Ya está. Pregunta número 9. Me dice, señalar la alternativa que no presenta sustancia simple. ¿Cuál de ellas no es sustancia simple? Recuerda, diamante es carbono puro. El acero es una mezcla homogénea. Recuerda, si le la B, él no representa materia pura. ¿También? No representa una sustancia simple. El acero. Y el grafito es carbono. Radón es un gas noble. Escandio es un metal. ¿Está bien? Entonces, sigue la ley de Bella. Y la 9 sale la ley de Bella. ¿Está bien? Y ya está, chicos. Vamos. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Ya está. ¿Qué me hizo la 10? A ver, vamos. ¿Cuál de los siguientes elementos no presenta la entropía? Ojo, los elementos más comunes en la entropía son carbono, oxígeno, azufre y fósforo. Claro, yo te coloqué en la teoría, está el hierro, está el estaño, ¿no? Está el antimonio y más. Los más comunes son 4. Carbono, azufre, fósforo y oxígeno. Recuérdalo, ¿está bien? En nuestro caso, a ver, ¿quién sería la número 10? Dice, ¿cuál de los siguientes elementos no presenta la entropía? Azufre sí, fósforo también, oxígeno también, carbono también, bronce sería. ¿Correcto? ¿Sí? Y la 10 sería la I de enano entonces, ¿correcto? ¿Sí? Y la 10 será la I de enano, ¿de acuerdo? Vamos a la número 11, chicos. Pregunta número 11, ¿está bien? Vamos con la 11. Ya. La 11 me dice, el cambio de estado de líquido a sólido, ¿cómo se llama de líquido a sólido? De líquido a sólido. Se llama no solidificación, ¿correcto? ¿Sí? De líquido a sólido se llama solidificación, porque lo hace solidificar, ¿recuerda? Por eso que en la 11 sale ¿cuál? Sería la D de dado. Sale la D de dado. En la 11 sale la D de dado. ¿Está bien? Vamos, chicos. Pregunta número 12. Pregunta número 12. ¿Está bien? A la 12 me dice. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 12. A la 12 me dice, chicos, vamos. ¿Cuántas son características de los elementos? Ojo. Recuerda que un elemento es una sustancia simple. Cuando tú hablas de un elemento, hablas de una sustancia simple. Recuérdalo. ¿A quién se refiere? A ver, vamos. Primero, están conformados por átomos diferentes. Si es un elemento, debe ser átomos semejantes, si no sería falso. La primera es falso. Vamos con la segunda. Se representa por símbolos. Si te das a la misma sustancia simple, será correcto, verdadero. Siguiente. ¿Existen en forma sólida, líquida, gaseosa? Claro, es verdadero, puede ser sólido el elemento, líquido, gaseoso, verdadero sería. Algunos son dúctiles y maleables, claro, los metales son dúctiles y maleables, dice algunos, ¿sí? Verdadero. Siguiente, O2, N2, S4 son considerados compuestos, no, son sustancias simples, es falso. El pirro verdadero sería 3. Poner la clave en la 12 sería 3. Sería la D de dado. Sale la D de dado, ¿está bien? La D de dado. Ya está bueno. Pregunta número 13. Bueno, chicos, pregunta número 13, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. ¿Qué me dice la 13? Vamos, chicos, vamos. La 13 me dice, señalar la relación correcta. El sodio Na sería 1 con C. Ojo, 1 con C. 2. 2. Mercurio Hg sería 2 con A. Y se supone que 3 con B. Porque el 3 se refiere aquí al manganeso, que hay en la fórmula Mn. Ya está. ¿Cuál es la clave? 1C2A, 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 1C2A. Sería por acá. La D de dado. Ojo, sale la D de dado. ¿Está bien? Sale la D de dado. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está, chicos. Vamos. Pregunta número 14. A ver, vamos. Pregunta número 14. A ver. ¿Qué me dijo la número 14, chicos? Vamos. Pregunta número 14. A ver. La 14 me dice, indicar la alternativa que no representa una solución. Ojo, recuerda que una solución viene a ser una mezcla homogénea. ¿Cuál de ellas no es una solución? Eso es lo que me están preguntando, mira. El aluminio es un elemento, ni hablar, no es una solución. Sería la A. Sería la A. Pero busquemos a la demás, a ver. Agua dulce es una mezcla homogénea, es una solución. Formol es una mezcla homogénea, es una solución. Recuerda que yo lo puedo llamar mezcla homogénea, solución, no te olvides, ¿está bien? Y la salmuera es una solución y el aguardiente es una solución. Creo que sería la A, ¿no es cierto? No hay problema, ¿ya? En la 14 sería la A, ¿correcto? ¿Sí? Ya está, chicos, vamos.
Pregunta número 15, vamos. Pregunta número 15, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. Pregunta número 15. A ver, la 15 me dice, completar. Las mezclas presentan fase en su composición. Bueno, solo hay dos tipos de mezclas. Homogénea, que tienen una fase en su composición, y heterogénea, que te tiene que decir dos o más. No solo basta decir dos, ¿eh? Cuidado. No puede decir una mezcla heterogénea tiene dos fases. Puede tener tres fases, puede tener cuatro fases, ¿sí o no? Lo correcto es decir, si es mezcla heterogénea, debe ser dos o más fases. Pero si es mezcla homogénea, solo una fase. ¿Cuál conjuga mejor? Ser o no la C de casa, homogénea una fase, ¿sí, chicos? ¿Está bien? Sería entonces la C de casa. La C de casa, ¿está bien? Ya está. Sale la C de casa, ¿de acuerdo? Vamos. Pregunta número 16. Pregunta número 16. Ahí la 6 me dice, vamos. Un sólido se reconoce por presentar forma y volumen definido. Sólido es volumen definido, es forma definida, ¿correcto? ¿Sí? Tiene forma y volumen definido. ¿Cuál es la clave de la número 16? ¿Cuál es la clave de la número 16? ¿Será o no la B de Bella? Sale la B de Bella, ¿está bien? Ya está, chicos, vamos. Pregunta número 17. Pregunta número 17. Ya. 17 me dice. ¿Cuál de los estados de agregación de la materia se encuentra a menor temperatura? Bueno, los estados de agregación son sólido, líquido, gaseoso. Recuerda que el estado gaseoso tiene mayor temperatura, el líquido menos y el sólido mucho menos. ¿Cómo te puedes ejemplizar? A ver, para que no te tranques. Sólido, el hielo, por ejemplo, el hielo que tú conoces, sólido. Líquido, el agua normal del caño, y gaseosa cuando comienza a hervir el agua, siendo jóvenes. Mayor temperatura es el gas. Por lo tanto, en la 17, muchachos, la clave sería el sólido. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Sería la B de Bella, son los chicos. Sale la B de Bella. ¿De acuerdo? Ya está, vamos. Pregunta número 19. Pregunta número 19, ¿correcto? Sí, ya está. A ver, la 19 me dice, vamos. La 19 me dice. A ver, tenemos en la 19 jóvenes el C3H8. Tenemos luego el H3BO3. Y tenemos luego el MgN3 dos veces. ¿Qué me piden hallar? ¿Cuánto vale A, que es la atomicidad? ¿Cuánto vale B? ¿Correcto? Sí, sí. ¿Cuánto vale C? Para los elementos sería F, es F creo, sí. ¿Cuánto vale F? ¿Cuánto vale G? ¿Cuánto vale H? Sí, entonces, primero en orden, a ver. Acá me piden la atomicidad, átomos, acá me piden los elementos. Los elementos son los símbolos. ¿Bien? Primero los átomos, acá, en orden. 8 más 3 sería 11. 3 más 1, 4 más 3, 7. 3 más 1, 4 acá. Por 2, 8 más 1, 9. Elementos son los símbolos. Acá hay solo 2. Acá hay 3. Y acá hay 3. ¿Qué me pidieron allá? Me pidieron allá a mí. ¿Cuánto vale más B? Primero la suma de más B. 11 más 9 sería 20. Acá sería 27. Acá. 3 más 3, 8 más 2, 16. Y te piden ya el producto de las dos sumatorias. Mira, suma 1 por suma 2. ¿Cuánto vale la suma? El producto, a ver. ¿Ahí? Sería uno, a ver, 320. 320. A ver, vamos a ponerlo ahí. ¿Cuánto vale, muchachos, todo eso? ¿Hay que sumar, ¿vale? 3 más 3 sería los 8, ¿no? Ya está. 8 sería. Ya está, ahora sí, 8. Ahora sí. 8 por 7, 56, más 5. 2 por 8, 16, más 5, 21. Sale entonces 2, 16. Ahora sí. ¿Cuál es la clave del número 19? Sale 2, 16. ¿Ya? ¿Qué clave sería mejor? Vamos. Y la número 19 sería, la clave sería la A, sale. ¿Está bien? Sale la A. Correcto, vamos. Pregunta número 20. Pregunta número 20, ¿está bien? Este era el 18, ¿no? Este era el 18, perdón. Ya, vamos con el 19 ahora sí. Ya, ese era el 18. ¿Ya? Ahora sí, vamos con el 19 ahora sí. 19 me dice. ¿Cómo podemos con ella? 19 me dice, chicos, vamos. Algo parecido a un problema que hicimos por acá, de los átomos acá igualito a las 5, pareció a las 5, mira, tenemos acá el CAE, es el CAI, por acá tenemos nosotros el PO4X, ya está. Y luego dice abajo CA, N3 su X, ¿está bien? Su X, su Y, su X.
él vale atomicidad 13, él vale atomicidad 9. Suma lo primero que lo abajo, ¿no es cierto? Primero lo colocamos, primero vamos a ir el X, correcto, sí, mira. Acá tienes 1 más 3 más 1, 4, sería 4X. 1 más 4X igual a 9, equivale a 2. ¿No? 8 más 1, 9, ¿está bien? Equivale a 2. 4 más 1, 5, 5 por 2, porque equivale a 2, ¿ah? Ojo, equivale a 2. Así que entonces, y más, equivale a 2 por 5. ¿Cuánto vale? ¿Y 3 sería o no? Ya está, y sería 3. Ya está, jóvenes. ¿Cuál es la clave? La número 19 que pidieron y vale 3. ¿Cuál es la clave 19, chicos? Sería la B de bella. Sale la B de bella. ¿Cuánto es? Sale la B de bella. Ya está, chicos, vamos. Pregunta número 20. ¿Ya? Pregunta número 20, vamos. En la 20 me dice, chicos, vamos. La 20 me dice. Toda sustancia compuesta está caracterizada por, primero, tratado de sustancia compuesta. Está formada por 2 o más elementos diferentes verdaderos. 2. Se le representa mediante fórmula verdadera. 3. ¿Son iguales a las soluciones? No, porque las soluciones son mezclas. Falso. ¿Son todos sólidos? Puede ser líquido, puede ser gas. Falso. ¿Qué me dijo la 20? Su conformación son con moléculas verdaderas, ¿está bien? ¿Son 3 verdaderos? 3 verdaderos. La clase sería la de helado. Sale la de helado. La 20 sale la de helado. ¿Correcto? Sí, ya está. Pregunta número 21, chicos, vamos. Pregunta número 21. Ya está. La 21 me dice. La 21 me dice. Señala la alternativa que no presenta fenómeno químico. Chicos, para que sea fenómeno químico tiene que haber reacción de por medio. Ojo, fenómeno químico es transformación de la materia. Por ejemplo, digestión de los alimentos, si hay fenómeno químico, hay reacciones químicas. Opacado es la oxidación, que es parecido a la reducción. Todos ellos son fenómenos químicos. Dilatación, no. Dilatar significa aumentar de tamaño y por lo tanto no va a haber fenómeno químico, no va a haber reacción química ahí. La clave sería dilatación, porque fermentación también es químico, ¿sí? No puede decir la vega. La 21 sale en la vega, ¿está bien? Ya está. Pregunta número 22. Chicos, pregunta número 22. Ya está. La 22 me dice, vamos. Ahí. ¿Qué me dijo la 22, chicos?